Sin más, vamos a empezar la charla de hoy, que tenemos, bueno, pues la suerte, el privilegio de traer aquí a Quique González Ortegón, que nos va a contar qué tipo de investigación hace. Viene desde la otra punta de España, como podéis ver, pero se ve que es bastante viajero, como vais a poder ver ahora, con todo lo que nos va a mostrar. O sea, nos ha venido desde Cádiz para darnos esta charla, a petición vuestra, de hecho, y nos va a explicar cómo es la vida de un científico en la Antártida. La experiencia en ella, ¿no? ¿Sí? Cuando quieras. Venga, pues muchas gracias, Esther. Luces. En primer lugar, bueno, gracias por la presentación, ¿no? Pero me gustaría agradecer a la Universidad de Coruña, ¿no?, el hecho de poder estar aquí, y especialmente a Andrés y a Esther, ¿no?, que creo que este ciclo de conferencias siempre viene bien para divulgar, ¿no?, y para que el día de mañana vosotros, como futuros científicos, al menos podáis saber, ¿no?, de las cosas que se hacen en otros lugares. En concreto, la experiencia en este continente, en el continente antártico, que tuvimos, bueno, pues la suerte de que nos concedieran un proyecto del Ministerio, el proyecto Bimetán, y mostraré un poquito más adelante, ¿vale?, la información que contiene este proyecto. Pero como decía Esther, en la primera parte de la presentación voy a tratar de mostraros un poco la logística a la hora de poder llegar a la Antártida, lo que tuvimos que en parte sufrir, por decirlo de alguna manera, por temas de pandemia y la preparación que tuvimos que hacer para llegar a este continente. Bien, pues sin más, voy a por ello. Pero antes me gustaría mostraros un pequeño inciso divulgativo, ¿no?, que bueno, algunas veces cuando voy al colegio, a algún instituto, pues me gusta hacerlo. Me gustaría que respondierais un poco, al menos que os quedaréis con esa pregunta, y eso pues, que dice que cuántos pingüinos es capaz de comerse un oso polar, pensando por ejemplo en la Antártida, ¿no? Así que lo dejamos para después, al final de la charla, y ya me respondéis. Pues bien, como decía, el día a día en la Antártida, pues sin duda alguna, ahí muestro imágenes, ¿no?, de la expedición del Endurance. Eso fue hace como 100 años, ¿vale? Las condiciones obviamente no tenían nada que ver con las de hoy, y me refiero a las condiciones en cuanto a equipamiento, la ropa técnica, o sea, no tenía nada que ver. Ahí os muestro la Antártida, es el cuarto continente más grande de nuestro planeta. Sabéis que es una gran reserva de agua dulce. Bueno, mi experiencia allí, y en base a la información que vas leyendo, te das cuenta de que hay muchos glaciares que están en gran retroceso, ¿vale? Eso que estaba estimado como el 70%, la literatura lejana, pues no sabemos a día de hoy cómo estará. Y ahí en la banderita española pues os muestro dónde se ubican las bases antárticas españolas. En concreto son dos, y lo mostraré en la siguiente diapositiva. Pues bien, la imagen simplemente la de arriba es un poco pues mostrando, bueno, no se ve el equipamiento de la gente que fue en esa expedición, ¿vale? Pero hoy en día con la ropa técnica, pues obviamente se es capaz uno de enfrentarse a temperaturas pues en condiciones extremas como en ese continente. Y aprendes, cuando vas allí aprendes, porque a mí me ocurrió, ¿no?, la incertidumbre de, bueno, ¿y qué es lo que debería llevar? ¿Qué equipamiento debería tener, no? Pues al final aprende cómo es la teoría de las tres capas, ¿no? Igual si alguno de vosotros sois excursionista o vais a los Pirineos, pues a zonas más frías, pues sabéis que al final tenéis que tener varias capas que permitan un poco ese aislamiento, ¿no?, y manteneros más tiempo, obviamente, bajo esas condiciones. Bueno, simplemente por curiosidad, precisamente durante nuestra campaña se encontró el barco, el Endurance, a 3.000 metros de profundidad, perfectamente, vamos, básicamente en muy buen estado de conservación. Y fue precisamente este año cuando estuvimos allí. Eso como anecdótico. Bien, como decía, claro, la preparación en este continente tiene que ser importante, sobre todo si dentro de las tareas está estipulado pues colectar organismos acuáticos. Pues tuvimos que, el equipo Bimetán, que os presentaré en la siguiente diapositiva, pues tuvimos que prepararnos para muestrear en agua fría, en concreto con trajes especiales, son trajes secos para el tema del buceo, y a pesar de eso las inmersiones duraban más de 20 minutos, porque obviamente las temperaturas del agua no lo permitían. Y bueno, pues tuvimos un curso, tuvimos la suerte de conectar con la Armada, que nos ofrecieron pues dentro de sus instalaciones y nos una formación bastante buena.
en ese sentido, un buen acogimiento, con lo cual también agradecer al Centro de Buceo de la Armada, que fue en Cartagena, por la formación que tuvimos, ¿no? Bueno, pues como decía, os voy a presentar al equipo Pimetán, ¿vale? En concreto esa imagen es justo de la llegada a la base antártica española. Pues bien, el equipo Pimetán se compone de, bueno, Gaby, ¿vale? Del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Él es de Ciencias del Mar, es doctor y experto en teledetección. David es técnico en temas de drones, bueno, ha sido un gran apoyo en toda la expedición antártica. Antonio Tobar es el investigador principal del proyecto, es licenciado y doctor en química y en concreto especialista en temas de metales traza. Bueno, Erika es la estudiante FPI, tuvo la suerte de estar con nosotros allí en la Antártida y ahí me encuentro yo. Tenemos a Francisco Baldó, ¿vale? Que junto conmigo, bueno, era la parte biológica del proyecto, la parte de conocer un poco la diversidad de organismos y la parte de poner a punto experimentos biológicos dentro de lo que es la propia base. Tenemos a Luis Barbero, que es doctor en petroquímica, en geología y bueno, es un especialista también en temas de teledetección y drones, ¿vale? Y por último a Gema y Gaby, que son licenciados en química y doctores en concreto para el tema de química industrial, que hicieron experimentos de cinética para saber los metales o los elementos que soltaba, bueno, ahora lo mostraré un poco más adelante, el guano, que era uno de los componentes principales del proyecto. Ahora lo explicaré el porqué, ¿vale? Bueno, pues la primera parte fue el viaje. Salimos de Madrid el 31 de enero de este año, ¿vale? Llegamos a Santiago de Chile, fue un viaje un poquito largo, y desde Santiago de Chile pues nos alojamos en Punta Arenas. En concreto, ¿vale? Ahí estuvimos, pues debido al tema de la pandemia, tuvimos que pasar, bueno, al menos estaba estipulado 8 días para evitar obviamente que pasáramos el virus a la Antártida. Imaginaros la situación si ocurriera algún caso de esto, ¿no? Así que tenían que asegurarse obviamente que ninguno íbamos contagiados. Pues tuvimos no sé cuántas PCR, varias PCR, y bueno, se hizo un poco largo, la verdad, no solamente por esto, sino porque, claro, el pasar a la Antártida muchas veces depende de las condiciones climáticas del propio continente. Entonces, aunque pasamos ya la cuarentena, pues la climatología no permitía que saliéramos hacia allá. O sea, estuvimos algunos días además en Punta Arenas. Y de Punta Arenas, bueno, pues pasamos al continente antártico en avión. Hay dos opciones, ¿vale? Voy para atrás un momentito. Un segundito, os muestro dónde está Ahí, perdona. Hay dos opciones que pasan desde la parte de Punta Arenas, que está en Chile, ¿vale?, hacia la base antártica española. Hay dos maneras, ¿vale? Básicamente sería en avión, ¿vale?, o mediante barco con el Hespéride. La diferencia son, en avión tardas 3 horas, mientras que en el Hespéride son de 3 a 4 días, dependiendo de las condiciones, ¿vale? Pero nada, voy para adelante, necesitaba el apoyo del mapa. Bueno, pues una vez allí en la isla de Rey Jorge I, donde hay un aeropuerto, ahí está el avión que nos llevó. Pues una vez en esa isla, pues vimos los primeros pingüinos. Para mí fueron, bueno, es la primera vez que estoy en la Antártida, y encontrarte individuos, obviamente, fuera de zoológicos y de ambientes artificiales, en su hábitat natural, pues hombre, es una alegría, más sabiendo que es uno de los objetivos del proyecto. Bueno, pues de ahí el Hespéride nos esperaba allí en la zona de la bahía. Y sí es verdad que, bueno, pues los transportes se hacían desde la playa, tenías que montarte en la zodia con un traje especial para evitar obviamente el contacto con el agua. Y bueno, de la zodia de la playa al Hespéride, el Hespéride pues, nos bajaba a la zona de lo que sería la base antártica española, y ese es el viaje que hacía el Hespéride una vez que llegábamos al aeropuerto, ¿vale? En concreto nosotros estuvimos en la base antártica española Juan Carlos I. Decía al principio, España tiene 2 bases antárticas, una está en la isla de Excepción, que pertenece a la Armada, ¿vale?, y esta otra base que, bueno, pertenece al Consejo y a muchas otras universidades en las que trabajan. Bueno, pues esa fue la llegada a la isla Livingstone, donde está la base antártica, pues en la playa. Obviamente la zodia llega a la playa y si las condiciones son malas no puedes bajarte. Ahí tienes que asegurar, pues, desde tu equipamiento, tu portátil, no sé qué. De hecho, la experiencia, o sea, el viaje de vuelta fue exactamente igual, ¿vale? Y de hecho la experiencia a la vuelta fue un poco regular. ¿Por qué? Porque la zodia, bueno, pues las condiciones del agua no fueron buenas,
pero cuando tienes una ventana de salida, es decir, una ventana climatológica para poder salir de la zona, tienen que aprovechar, pero aprovechar es un par de horas, donde hay dos técnicos de la EMET que más o menos siempre tratan de decir, no, en esta hora del día tenéis que salir. Bueno, pues a pesar de eso, que bueno, son unas condiciones bastante adecuadas, el agua pues pasaba por encima de la zodia y aquello, bueno, pues lo sufrimos. Algunos perdieron portátil, no fue fácil, ¿vale? La subida del Expedie, pero bueno, forma parte de la experiencia. Aquí os muestro lo que es la base antártica española, ¿vale? Es el continente más elevado de media, con una media de 2000 metros, decía que es una gran reserva de agua. En concreto deciros que en la Antártida, si no recuerdo mal, hay como unas 160 bases, bueno, obviamente de todo el mundo, que pertenecen a 14 naciones diferentes, ¿vale? Y aquí está, en este módulo de aquí que veis aquí, ¿vale? Que es como un poco triangular, es el módulo de habitabilidad, es donde nosotros pues dormíamos, está la cocina, está el salón donde había reuniones. Aquí tenemos el módulo de laboratorio un poquito más hacia abajo, aquí hay un módulo que es el de náutica, y ya son talleres de los propios técnicos, de energías renovables, así que creo que mejor pasamos a este vídeo que os voy a mostrar y os vais a hacer una mejor idea de lo que es la propia base, ¿vale? Eso es náutica, donde se guardaba todo el equipamiento de buceo, la zodia, ¿vale? Hay módulos es una base bastante nueva, ¿no? Porque las bases antiguas la mayoría eran container y glue, donde, bueno, pues ahí tenías que hacerte un hueco para poder subir. Las instalaciones son muy buenas. Así que si el día de mañana, ya sabéis, futuro científico, ahí tenéis una buena base para sacarle partido, ¿no? Esta es la parte de laboratorio, ¿vale? Donde están todos los laboratorios. Y ahí llegas al módulo de habitabilidad, es decir, básicamente donde dormíamos, comíamos, la cocina y eso. Después pasamos a la parte de energía. Bueno, muchos experimentos que hacíamos allí en la base aprovechábamos pues los bajos de la zona de habitabilidad para montar incluso sistemas, ¿no? para el tema de los experimentos. Este es un arroyito, de hecho el agua que usábamos en la base pertenecía a ese arroyo, ¿vale? Obviamente la mayoría de los recursos son de la propia isla. El taller, el módulo de taller, es el módulo de montaña. Fijaros que aunque nosotros somos investigadores de la parte de zona costera, de ciencias marinas, hay otros investigadores botánicos, ¿vale? Etcétera, geólogos, que requieren de montañeros, técnicos montañeros especializados para poder hacer muestreo dentro de lo que es la propia isla o en otras zonas de la isla, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la presentación. Y lo que decía, el módulo de habitabilidad, ese es el salón. Bueno, veis que las condiciones son bastante buenas, estás casi prácticamente en tu casa, estás muy cómodo, la verdad que muy confortable. Y ese, digamos, es la zona neurálgica donde nosotros nos reuníamos, bueno, pues cada uno daba su charla y sobre todo, lo más importante, ¿vale?, era que escuchábamos a los de la EMET. Benito, que es el que se encuentra en esta diapositiva, ¿vale?, pues nos daba el parte todos los días y eso era súper importante. Era importante para poder planificar lo que se hacía el día siguiente. Es decir, si las condiciones del agua, porque llegaba hielo a la zona costera, que se llama bras, ¿no?, que eso llegaba un momento que, bueno, por el tema del viento, pues empujaba todos los trozos de hielo, ¿no?, que son el bras. Obviamente la zodia era imposible que saliera hacia la zona de la playa, o por viento o lo que fuera, a lo mejor se hacía una planificación en la parte terrestre, en la zona interna, ¿vale? O sea, ahí nos organizamos en función de la climatología. Ellos tienen una serie de sensores, aquí está Benito, aquí está José Vicente, ¿vale? Había una estación meteorológica bastante buena, competente, para poder, obviamente, predecir lo que se hacía. No se observa muy bien en la imagen, ¿vale?, de aquí arriba, pero si veis, básicamente, lo que ocurría es que el anticiclón siempre está en la placa sobre el continente helado, ¿vale? Y alrededor del anticiclón, pues están las borrascas. Lo que suele ocurrir es anticiclón, borrasca, anticiclón, borrasca. Las borrascas suelen estar alrededor de toda la zona costera del propio continente. Eso era lo más común. Bueno,
pues aparte de la zona de, obviamente, habitabilidad, donde nos reuníamos, pues está la zona de cocina, donde, pues, más o menos una vez a la semana, pues se organizaba un planning donde teníamos que poner, pues, los mismos científicos, obviamente, por la mesa, ayudábamos, tanto del desayuno hasta la cena. Bueno. Y he puesto ahí la foto de la cafetera porque en el fondo era bastante importante. Cuando estabas afuera en la calle, llegaba un momento que, bueno, pasabas 1 hora, 2 horas, pero tenías que buscar un poco el calor de, aunque sea de un café, para poder estar activo en la, digamos, en la propia base, ¿no? Bueno, el día a día, ya os digo, es como está en tu casa, las lavadoras. Hombre, muestro esto porque igual yo por lo menos no me hacía la idea, ¿no?, de cómo era aquella base, a dónde iba, ¿no? Al menos para que, bueno, esa incógnita, al menos por vuestra parte, que se despeje, ¿no? La verdad que estaba todo muy bien organizado. El jefe de la base, Joan, que es de la UTM, del CSI, pues lo tenía todo muy bien planeado. Había una zona donde dejábamos todas nuestras botas de llegada a la calle para evitar manchar lo que era la zona de la base, ¿vale? La zona interna, obviamente había limpiador. Y teníamos formación desde un médico, había un médico en la base, ¿vale?, que nos enseñaba, bueno, pues ante cualquier cosita, pues percance, pues siempre tener un poco la manera de poder actuar, ¿no? Al menos nociones, ¿no? Bueno, de habitabilidad pasó a los laboratorios. Decía, había zonas donde se montaron laboratorios externos con tanques grandes, ¿vale? Aquí se ven, ¿vale? Esta es la zona digamos, del módulo de laboratorio. Y bueno, esto que se ve todo muy montado, en realidad es un espacio totalmente diáfano, donde cada grupo de investigación se llevaba todos sus acuarios, todas sus herramientas, y lo montaba, obviamente buscando un hueco y pidiendo permiso, bueno, pues montaba digamos, su chiringuito, como decimos en Cádiz, ¿no?, para poder hacer las investigaciones. Y bueno, aquí está, bueno, Javi y Gema, ¿no?, bueno, ahí con todos sus aparatajes que se llevaron desde Cantabria. Aquí está Erika, y bueno, y nosotros ahí estamos separando en el laboratorio la fauna que colectábamos, ¿no? Bueno, como decía, el día a día, pues había días, en general la temperatura de media estaba en 0, pues, -1, 2, depende. Había un día que nos tocó, pues, un solito muy bueno, ¿vale? Pero también te podía tocar estas cosas, los tanques se te podían congelar, ¿vale? Bueno, pues eso fue una nevada y nos tocó, bueno, pues nada, es lo que te espera, ¿no? En la zona de náutica, lo que decía anteriormente, bueno, pues ahí es donde se hacían los preparativos. Normalmente las zodias no se quedaban en la playa, ¿vale? Siempre se quedaban en la zona de la orilla y había un tractor grúa que las dejaba en el agua continuamente, ¿vale?, para evitar cualquier, bueno, pues destrozo por parte de lo que podía ocurrir en la noche durante el día, dependiendo de los temporales, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos nosotros preparando una manga, ya lo diré un poquito más adelante, porque uno de los objetivos del proyecto fue colectar krill, ¿vale?, y eso nos costó la misma vida. Así que bueno, ahí fue ya uno de los últimos recursos que tuvimos que hacer, ya lo explicaré un poco más adelante, que fue poner una manga con una luz nocturna. Bueno, aquí está el equipamiento de buceo, sensores que están, bueno, pues básicamente para medir temperatura, salinidad. Los CTD, no sé si conocéis qué es un CTD, ¿vale? Pues son sensores que se tiran desde la superficie, ¿vale?, y se hacen perfiles de temperatura y salinidad para saber cómo son digamos, pues las condiciones físicas del propio agua. Y bueno, pues alguna imagen de buceo que os he puesto aquí. Bueno, los drones, esto es una herramienta súper importante, yo creo que ya lo conocéis todos hoy en día, ¿no? Y en concreto, pues una parte importante del equipamiento fue este, porque le manda información muy buena y sobre todo en condiciones relativamente malas, en un continente como este, pues imaginaros la información que se levantaba. Había, bueno, pues espectros, sensores de multiespectrales, vamos, yo esta parte que sí que no controlo, es Luis Barbero el que controlaba más, pues se levantaba información de topografía, información térmica que por la noche podías contar, por ejemplo, los pingüinos, ¿vale?, con una pasada, ¿no? Bueno, pues esto era fundamental. Voy a pasaros a un vídeo, ¿vale?, para que veáis. Bueno, esto es una imagen del dron. En concreto, bueno, aquí tenemos un glaciar en esta parte de aquí, y básicamente es para mostraros un poco, bueno, digamos, la pantalla de manejo del dron, ¿no? Vale, no quiero, básicamente es para que tengáis un poco la idea, ¿no? Vale, aquí está llegando a la base, no sé si está viendo la base, y venía básicamente de tomar una muestra de agua en la zona del glaciar que estaba anexo, ¿vale? Y ahora os lo mostraré en el siguiente vídeo. No se ha patentado todavía, pero hay un sistema que han puesto en el dron para toma de agua, ¿vale? Eso es lo que se verá en el siguiente vídeo. Bueno, ahí se ve básicamente, yo ahora por mostrar un poco cómo se veía el control de mando del dron, ¿vale?
en el siguiente vídeo. Vale, bueno, y aquí el dron aterriza, ¿vale?, en la base, y pasamos al siguiente. Vale, aquí sí que se ve el Tomahawk, que le han llamado así el nombre. Es un sistema que tiene una pequeña bombita que lo que hace es tomar muestras de agua, ¿vale?, en situaciones muy diversas. En la isla de Excepción, por ejemplo, que hay lagunas donde son inaccesibles, ha servido para tomar muestras de agua en diferentes zonas. Bueno, ahí os imagináis, ese es lo que ya hablaba antes con el tema del BRAS, el BRAS. Imaginaros esa capa de hielo imposible, inaccesible para una zodia, ¿no? Pues a lo mejor con un dron como estos podrías tomar la muestra de agua. Ese es un glaciar que está pegado a la zona de la base, que es el glaciar Charrúa, que ahí está tomando la muestra de agua, ¿vale? Entiendo que desde Vigo y Santiago está todo... no sé cómo está. Yo veo que sí, bueno. Vale, iba de vuelta a la base. O sea, se manejaba desde la propia base. No tenías por qué salir en Zoya a conocerlo. Y ese es el glaciar Johnson, ¿vale? Había dos glaciares pegados. El Johnson y el otro era el Charrúa. Ahí va de vuelta, ¿vale? Obviamente esto está montado y hay otro dron que está grabando al propio dron que está tomando la muestra de agua, obviamente. Bueno, de manera general, en la zona costera y en los hábitats que hemos estado nosotros visitando, se podría resumir que hay como dos grandes ecosistemas. Están los glaciares, como es el de la imagen, que es el glaciar Johnson, ¿vale?, donde, bueno, es como un pseudo estuario, está llegando agua del propio glaciar, había de hecho un par de arroyos, ¿no? Entonces, quieras que no, la sanidad obviamente no es la sanidad puramente marina, que allí teníamos sanidad del torno a 32, 33, y con esto, bueno, pues había zonas que tenían a lo mejor 23, 24, pegadas a la zona del propio arroyo. Y las propias playas, que la mayoría son rocosas o con temas de pedregal, ¿vale? Simplemente por mostraros un poco, de manera resumida, a grosso modo, los dos principales ecosistemas que mostrábamos nosotros, ¿vale? Y sí, bueno, ahora paso un poco a la información del propio proyecto. La Antártida, bueno, pues dependiendo del grupo taxonómico, en concreto sobre todo el tema de los invertebrados, la diversidad era muy muy amplia. Curiosamente, bueno, yo soy más especialista en el tema de crustáceos decápodos, pero es un grupo que no se encuentra en la Antártida, ¿vale? Al menos como anecdótico. Ahí aparece la imagen del krill, ¿vale? Es la Eufasia superba, es una de las especies más abundantes y es alimento principal de muchas de las especies que están en las zonas costeras, ¿vale? Especialmente de pingüino, que es el habitante más común en la zona, digamos, de playas y eso. Entonces, el objetivo del proyecto principal, ¿vale?, sabiendo, bueno, pues en general los metales, no sé si lo sabéis, obviamente forman parte, son elementos vitales en la vida. Nosotros tenemos hierro, ¿verdad? Y es esencial, muchos de los metales que tenemos en la oficina son importantes para que muchas de las funciones de los procesos se puedan hacer, ¿verdad? Obviamente, si las concentraciones son más elevadas, puede ocurrir que se produzcan efectos tóxicos, ¿no? En la zona antártica hay elementos, ¿vale?, que se encuentran en una disponibilidad muy baja, como puede ser el hierro. El hierro tiene una fama, bueno, de hecho había proyectos antiguos donde la zona antártica se fertilizaba con hierro para aumentar la producción primaria, ¿vale? Hay un déficit, digámoslo así, entre comillas, en la zona, de manera natural, de hierro. Bueno, pues el proyecto en fondo, ¿vale?, trata de conocer un poco cómo ese reciclado desde el alimento de los principales habitantes, que son los pingüinos, ese reciclado de la materia orgánica en base al tema del krill. Si se alimenta el krill, que es el primer productor, digamos, el eslabón siguiente al krill, digamos, son los productores primarios. El krill se alimenta básicamente de esos productores primarios.
Entonces, él está captando básicamente en ese compartimento biótico, está captando pues todos esos elementos, como el propio hierro. Pues queríamos saber, una vez que los pingüinos, ¿vale?, capturaban ese alimento importante, cómo ese guano que llegaba a la playa, digamos, la caca de los pingüinos, ese lisiviado, cómo podía, en cierta manera, generar o reactivar la producción primaria en la zona costera, podría ser eso, o incluso tener un efecto tóxico en organismos de la propia zona costera, ¿vale?, como decía anteriormente. Creo que este vídeo, bueno, aquí básicamente, digamos, es el alimento del krill, por eso está la imagen principal de muchos de los organismos, y cómo estudiamos, básicamente lo que estudiamos era el tema del guano. Ese guano, pues, podía, en general, arrancar una cadena trófica o tener un efecto tóxico. Pongo el vídeo del proyecto, que yo creo que os va a instruir mucho mejor. Los metales traza son constituyentes esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas en los océanos. Según las concentraciones en las que se encuentren, pueden actuar como nutrientes esenciales, como por ejemplo el hierro, clave en los procesos fotosintéticos, o como un tóxico, como por ejemplo el plomo, produciendo efectos letales en los organismos o en la salud del ecosistema completo. La producción primaria en los océanos no es homogénea, ya que los nutrientes y metales traza no tienen una distribución uniforme. Existen zonas en el océano Antártico donde existe un exceso de nutrientes, por ejemplo nitratos, pero una deficiencia en metales traza, por ejemplo hierro, limitando el crecimiento fitoplanctónico. Es por ello por lo que el reciclado de metales a lo largo de la cadena trófica antártica resulta clave para el funcionamiento del ecosistema y el mantenimiento de su biodiversidad de manera global. Estudios recientes han identificado al krill como organismo principal en este proceso de reciclado. Con una biomasa de más de 300 millones de toneladas, este crustáceo es por un lado un consumidor de productividad primaria y por lo tanto acumulador de metales, y por otro el sustento de multitud de animales antárticos. Los pingüinos Adelia, barbijo y papúa reúnen una serie de características que los hacen idóneos para continuar con el reciclado de metales y nutrientes en la cadena trófica antártica. Se alimentan casi exclusivamente de krill. Su población alcanza alrededor de los 17 millones de individuos. Su ciclo de vida se desarrolla de manera permanente en la Antártida, pasando buena parte de su vida nadando y alimentándose. A pesar de todo ello, el papel que juegan los pingüinos en la producción primaria en particular y en el funcionamiento ecológico antártico en general no ha sido hasta el momento estudiado, y este es precisamente el objetivo del proyecto Pimetán. Para ello, Pimetán analizará la composición en metales y nutrientes del guano en diferentes colonias de pingüinos. Estudiará la forma química en la que se libera para determinar su efecto nutritivo y o tóxico, y determinará la evolución histórica de las colonias de pingüinos para evaluar y predecir los efectos que el calentamiento global tendría sobre sus poblaciones y en consecuencia sobre el funcionamiento antártico. Finalmente, Pimetán se ha planteado como objetivo transmitir y difundir la ciencia antártica entre jóvenes de todos los niveles académicos. Para poder conseguir estos objetivos, Pimetán cuenta con un equipo de científicos multidisciplinar compuesto por doctores en ciencias del mar y ambientales, química, biología y geología. Para la consecución de estos objetivos, el equipo de investigadores del proyecto Pimetán realizará 2 campañas para el estudio de la influencia de las pingüineras en las zonas costeras de las islas Decepción y Livingston. El equipo investigador deberá realizar desde experimentos en los laboratorios en las instalaciones de las bases antárticas españolas hasta inmersiones subacuáticas en la zona costera bajo influencia de las pingüineras. Además, el equipo investigador usará sensores embarcados en drones e imágenes satélites para el estudio en la zona costera de producción primaria, calidad del agua, plumas térmicas, turbidez, etc. Se puede seguir la evolución de los estudios del proyecto en nuestras redes sociales. Bueno, yo con eso ya creo que hace una idea general de los objetivos que tenga el proyecto, ¿vale? Y bueno, dentro de lo que es mi papel del proyecto y el concreto del de Paco, nosotros como biólogos lo que queríamos conocer en realidad es levantar la estructura, digamos la estructura trófica, es decir, cómo era, quién se come a quién dentro de lo que es asociado al tema del krill. Pues colectamos en la zona de los glaciares y la zona costera, y como decía anteriormente, el tema del krill no fue nada fácil, pensábamos que sí, obviamente bueno, pues era nuestra primera experiencia antártica, teníamos información previa de otros investigadores, pero pues no fue nada fácil.
guano colectamos todo lo que queríamos, porque bueno, era muy accesible y estaba ahí. Así que, bueno, pues básicamente era el papel nuestro. Y como decía, bueno, en concreto en la zona donde estuvimos, en la base antártica esa, de la isla de Livingstone, principalmente había colonias digamos, del papúa, de este pingüino, y del barbijo, ¿vale? Esto fue puntual en una de las colonias que nos encontramos un macaroni, entonces, bueno, le echamos la foto. Había 2 ejemplares de macaroni y le echamos la foto. Pero lo más abundante eran barbijo, ¿vale? Y el bonito. Os voy a poner este vídeo ahora, para que veáis, al menos, cómo se mueven los pingüinos ahí en una pingüinera. Bueno, ahí estáis viendo el suelo, está, bueno, lo que es el sustrato blanco de las plumas, de los polluelos, vamos. Y también se mezcla con el tema del guano, ¿vale? Claro, obviamente no estáis oliendo el olor de las colonias, no sé si había una vez visto un gallinero, pero eso es, vamos, es nitrato bestial, ¿vale? Seguimos. Bueno, pues eso, exactamente, recoger guano y analizarlo. Voy a poner este vídeo, ¿vale? Para que veáis al menos cómo era una pingüinera. Estoy acercando una de las pingüineras que estuvimos estudiando. Precisamente esta pingüinera teníamos que ir 2 zodias porque ya estaba muy alejado de la base. Había protocolos, obviamente, de prevención continuamente. Si estaba muy alejado de la base tenían que ir 2 zodias y siempre, bueno, estaba a resguardo. Ahí está parte del equipo. Y para que veáis un poco cómo se ven la densidad de pingüinos que hay en esa. Vale. Bueno, ahí estábamos muestreando precisamente krill en esas zodias, tratando de buscar la pista del krill. La pista del krill, bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Aprendes cuando estás allí, digamos, en la zona in situ. Cuando veíamos ballenas ya sabíamos que allí podía haber, digamos, era el indicador de que podía haber krill. Las primeras veces era muestrear en zodia, que muestrear en zodia significaba, bueno, terminaba relativamente con los pies, vamos, agarrotado del frío, aunque al final te pusieras 2 calcetines, botas, lo que sea. Y bueno, con esto al final, bueno, pues ibas muestreando, y veías que hasta que no, ya aprendías, cuando veías que había ballenas por la zona, digo, ya seguramente hay krill, ¿vale? Bueno, pues esto es la imagen del guano, ahí colectando guano en las distintas playas, ¿vale? Y bueno, aparte de los pingüinos, pues teníamos también pues otros vertebrados, como estáis viendo aquí, ¿vale? La más peligrosa era la foca leopardo, esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a poner otro vídeo. Estos son ballenas, ¿vale? Una de las experiencias que tuvimos delante de la base, pues hubo una pareja de ballenas, ¿vale? Y entonces dijimos, ya después de estar muestreando en la zona continuamente, esa misma tarde decidimos poner la manga esa que os mostraba al inicio. Como se puso por la noche y muchos de los crustáceos, no sé si lo sabéis, acuden a la luz, lo que hicimos fue poner la manga, una linterna acuática, y gracias a eso pudimos colectar, bueno, pues se llenó la NASA de krill, que aquello, vamos, fue, la verdad que fue de alegría, ¿no? Poder mostrar el krill así, después de todo el esfuerzo en zodia, ¿no? Bueno, pongo el siguiente vídeo, que son de elefantes marinos. Esto es otra zona, otra playa diferente, es Punta Jana, ¿vale? Para que veáis la magnitud del tamaño del pingüino y los elefantes marinos, ¿no? Deciros que precisamente esta playa, Punta Jana, entre comillas, era una playa como turística. Es decir, allí llegaban cruceros desde la zona de Chile, de Noruega, y bueno, allí no sé lo que valdrá el billete obviamente, pero iban los turistas a ver lo que estáis viendo en esas imágenes, ¿no? Los elefantes, los pingüinos. Y bueno, nosotros, además de colectar el guano de pingüinos, si podíamos tener la opción de colectar otro tipo de guano, pues lo hacíamos de alguna foca, ¿vale? Porque obviamente teníamos interés en saber la composición que tenía el guano, pero obviamente a nivel de especie y los químicos a nivel de sus elementos, ¿vale? Si estábamos viendo en los muestreos que hacíamos, que no solamente el krill aparecía también la salpa, ¿vale? Es un organismo gelatinoso y se veía, bueno, que abundaba. Parece ser a lo largo del tiempo que están aumentando las densidades de salpa y están disminuyendo las de krill,
puede ser debido al aumento de temperatura. Eso era importante, obviamente, por eso uno de los aspectos que tenemos dentro de lo que es el proyecto es, mediante técnicas moleculares, conocer, digamos, el tema de barcoding, pues conocer un poco, pues, digamos, en el guano, mientras que el ADN se mantenga a un estado, que es complicado, conocer la fauna digamos, de la que se ha alimentado el pingüino. Bueno, pues separación e identificación de fauna en los laboratorios, y aquí está la imagen de todo el krill que salió en esa manga esa tarde que pusimos la propia manga, por la noche. Bueno, diversidad de organismos, bueno, invertebrados, sobre todo anfípodos, una gran cantidad, ¿vale? Anfípodos muy diversos, aquí tenemos la imagen de una manga, ¿vale? Con un CTD pequeñito. Serólidos, estos son serólidos, ¿vale? De invertebrados, yo te digo, bueno, algún tipo de pez de hielo, apareció alguno, ¿vale? Experimentos, aquí está Javi Gema, bueno, pues con sus experimentos de cinética. Ellos tenían una especie de digestor, entonces ponían el guano y lo que querían saber es, de manera, bueno, con su estudio cinético, es los elementos que se iban, ¿vale?, lisiviando de ese propio guano. A lo largo del tiempo pues, iban haciendo su muestreo en el laboratorio, ¿vale?, a diferentes condiciones. Bueno, aquí veis todo un aparataje de acuario en los que se hacían experimentos con el guano. Por ejemplo, se hacían experimentos que nosotros llamamos de avoidance, es decir, aquí tenemos un sistema que va de menor concentrado a mayor concentrado, un sistema lineal donde ponemos un gradiente de guano y vemos si, por ejemplo, los organismos pues, o le atraían en función de la concentración o básicamente huían del guano por su efecto. O sea, hemos tenido, dependiendo del tipo de organismo, hemos tenido pues, comportamientos diferentes, ¿vale? Y experimentos de oxígeno. Pues con el krill vivo, pues bajo diferentes condiciones, pues veíamos la respiración que tenía, ¿vale? Estos son los experimentos de avoidance que decía anteriormente, ¿vale? Si tenéis alguna cuestión, pues ya si queréis a la parte de preguntas. Y bueno, pues estos son otros experimentos que hacíamos con las algas en el hielo. Bueno, aparece incluso ya en las noticias, ¿no? No sé si habéis visto pues, el hielo, la sangre del hielo, así como... pues son estas algas, ¿vale? Chlamydomonas nivalis, es una alga que, bueno, tiene una forma de quiste y, bueno, se pone roja y es lo que da el color rojo al hielo, ¿vale? Y se hicieron experimentos de respiración con esta alga de producción primaria. Y ya voy terminando, obviamente, pues en las noches algunas veces eran estrelladas, no es que hubiera muestras de estrellas, y curiosamente, bueno, aquí salió la luna, los de AEMET, pues en ese día pues fliparon, salió la luna nueva, nunca habían visto la luna llena, perdona, la imagen fue espectacular, que iluminaba prácticamente toda la zona de la bahía de la base antártica. Así que poco más, nada, agradeceros vuestra... ¿no? Aquí grabé un último vídeo, que os lo muestro, que es un poco resumen ya de las dos campañas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ay, ese es el último. Este es el último. Es verdad, no me acordaba. Estamos viendo el tiempo, ¿no? Sí, vamos. Es el CTD, los sensores que llamamos al agua para ver el perfil de temperatura y salinidad, ¿vale? Esa información es básica porque a la hora de usar la de teledetección queríamos saber obviamente la información que tenía in situ, tanto por turbidez, por lo que sea. Esa fue la pesca de krill famosa, donde preparamos la manga por la noche y ahí salió la gran masa de krill. Ahí separando biomasa, la especie. Muchas de las especies las colectábamos también con trineo, o sea, desde la zoya tirábamos un trineo pequeñito y colectábamos, digamos, en la zona bentónica. Bueno, eran parchecitos. El tema de buceo, pues se usó el buceo para colectar moluscos que se usaban en los experimentos, ¿vale?
Collado va por una pingüinera que está en la isla de Decepción, no está en la de Livingston. Es la pingüinera más grande de pingüino barbico que hay en la zona antártica. Y ese agua roja del guano de los pingüinos. Eso está en la isla de Decepción, ¿vale? Esta Punta Cana está en la isla de Livingston. Algunas veces no era fácil colectar guano, imaginaros el terreno como estaba, encharcado, entonces se pusieron una especie de plancha de plástico para poder colectar el propio guano de la mejor manera. Son diferentes concentraciones de guano, obviamente en una parte experimental tenéis que poner tratamientos extremos para ver qué es lo que está, cómo responde el organismo. Bueno, ya hay información que ya conocéis un poco de la presentación, ¿no? El experimento cinético de Javi Gemma. Y bueno, lo bueno que fue un equipo un poco diverso y la verdad que nos complementamos muy bien a la hora de poder sacar información, que todavía estamos en ello, mucha de la información se sigue obviamente sacando, ¿vale? Y nos queda información que extraer. Bueno, no sé si habéis reflexionado sobre esa pregunta que hice al inicio, no sé si tenéis respuesta de ello, ¿alguno se anima? ¿Se anima? ¿Os animáis alguno? Es una pregunta trampa. Vale. Ahí la tienen, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale. Pues nada, con esto termino. Sí, con suerte no nos topamos con ningún oso polar, ¿no? Eso sí, estaba la foca leopardo, que era un buen bicharraco, ¿eh? Eso estaba igual. Pregunta. ¿Cuánto tiempo teníais que estar allí en plan, cada campaña? Mira, eso depende un poco de la logística, o sea, cada grupo y también de las condiciones, sobre todo el tema de la cuarentena no fue fácil, vamos. En nuestro caso estuvimos un mes y medio, básicamente, ¿vale? Pero ahí había grupos que a lo mejor estaban 30 días, 20 días. La pena fue porque eran grupos que van entrando de base y van saliendo, porque cada uno tiene su objetivo dentro de varios proyectos diferentes que hay, ¿no? Y la pena fue los últimos grupos porque debido al tema de la pandemia el Hesperide tuvo, bueno, pues algún tripulante pues tuvo COVID y tuvieron que dejar el Hesperide en cuarentena unos cuantos de días. Creo que fue en Ushuaia o en Punta Arenas, no me acuerdo, en Ushuaia, en Puerto Muñoz. ¿Qué pasó? Que los últimos que iban a pasar a la base no pudieron pasar, o sea, no pudieron desarrollar su objetivo de su propio proyecto. ¿Vale? Entonces te digo, bueno, depende un poco de la logística y de muchas de las condiciones, depende también de obviamente, se hace una planificación, ¿vale? Y bueno, pues de hecho, vamos, ya estarán básicamente maquinando lo que va a ocurrir en esta nueva campaña, ¿vale? Todos los años. Yo. Mira, el trineo este que dices que echas al agua, sí. ¿Qué es eso, un trineo? Bueno, es como una especie de embudo, imagínate un marquito, ¿vale? Con una malla, una red, entonces básicamente vas arrastrando, como los arrastreros, ¿no? Como más o menos casi un arrastrero, vale. Muy pequeñito, el marco tenía, bueno, esta dimensión, eran como 60, 70 centímetros, ¿vale? Así. Y eso, bueno, pues nos alivió para colectar fauna del fondo, sobre todo en sustrato blando, ¿vale? Y salían, bueno, de nemertino, de cerólido, salían, vamos, una gran cantidad de fauna en la zona de, sobre todo los glaciares. La verdad que fue, bueno, una herramienta, la verdad que guay porque pudimos colectar bastante fauna. ¿Los pingüinos cuando ibais allí escapaban o les dabais curiosidad que iban a ver aquí? Los pingüinos, curiosamente, muchos tenían curiosidad de lo que tú hacías. Obviamente, a ver, en la primera acercamiento ellos se apartaban, ¿vale? Pero si estabas montando algún equipo, colectando algo, al final como que se familiarizaba un poco la zona y algunos terminan por curiosear. O sea, te podías encontrar un poco de todo, vamos.
hasta el momento que incluso alguno se subía a alguna caja tuya, o vamos, había un poco de todo, ¿vale? Sí. Has dicho que aún estáis recabando información y aún se está estudiando, pero ¿algún tipo de información de la parte biológica, de la cadena trófica que nos puedas comentar? Obviamente las campañas terminaron, ¿vale? Y hay información que se está sacando ahora. De hecho, bueno, pues estamos sacando con los temas de isótopos estables, estamos tratando de componer un poco la cadena trófica, ¿vale? Y con el tema decía, con técnicas moleculares tipo barcoding, pues estamos tratando de ver, pues dentro del guano qué especie hay, ¿vale? Sin analizar incluso nada de molecular, en el guano se veía, el rojo era del krill, ¿vale? El color que tienes es del krill, de hecho veías básicamente hasta las cabezas, los cuerpos de krill, en algunos casos. Información así que te diga, pues te diría que todavía no, ¿vale? Pero bueno, Nos queda. cuando tenga los artículos te los enviamos. Vale. Todavía es información no publicada. Sí, sí. Hombre, el interés también sobre todo es porque hay literatura sobre ello ya. La cosa es también cómo está ocurriendo el cambio. Es decir, estábamos viendo que había salpa, ese organismo gelatinoso que estaba apareciendo en muchas de nuestras pescas. Hasta qué punto, pues en el guano está ocurriendo otro tipo de organismo, ¿vale? No solamente el krill. Hacíamos muestreo no solamente en una colonia de pingüinos, también el interés también es en la parte espacial de saber en qué pingüinera está ocurriendo una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más por ahí? Y los botánicos estos que me estabas contando en el coche, Sí. ¿qué había? ¿Musgos, sí? Ellos estaban muestreando, bueno, yo la parte botánica sí que No, yo te tampoco. patino un poco, pero bueno, sé Sí, que sí. especies, bueno, en la parte terrestre, digamos ya fuera de la parte marina, había como 2 especies de plantas, igual estoy colándome, 2, no más de 3 especies de plantas, ¿vale? La diversidad de la parte terrestre no tiene nada que ver con la parte acuática, o sea, con la parte costera. De líquenes y cosas de estas, te digo, a lo mejor había también 3, 4 especies de líquenes, no sé. Igual me están escuchando y me van, pero bueno, no sé. Vamos a Si dejarlo queréis en información de ello, vamos a No, hablar. no, no. La tenéis Curiosidad, cerca. porque yo- Pero la diversidad muy pobre, sí. Porque yo asumía que no había nada. Porque cuando nieva en invierno que lo taparía todo. Claro. prácticamente. Sí. Pues eso, 2, 3 especies y poco más. De hecho no he puesto, bueno, no era fácil poner todas las fotos, pero fotos tengo de ello, vamos. Sí. ¿Hay alguna más por internet? Por aquí me ha dicho que si había micro, que podían hablar directamente, que podían preguntar directamente, pero Bueno, de momento no abre nadie micro. vale, pues Así que, ¿alguna preguntita por aquí? Sí. En el vídeo de presentación del proyecto se decía que uno de los objetivos era también difundir en todas las etapas educativas los descubrimientos que se iban haciendo en la Antártida. ¿Hay algún proyecto, algo pensado para los centros educativos de educación primaria? Pues mira, hace poco terminé un proyecto de divulgación que me concedieron y bueno, estuve yendo a los colegios, a los propios colegios para contar un poco la historia, a niveles diferentes obviamente, y eso fue con colegios de primaria. Este año tenemos el proyecto Ocean Night, que es un proyecto de hecho esta noche, no sé si aquí se celebra, sí que... la noche de los investigadores, y bueno, sobre ello también, al menos en Cádiz, se va a colgar por ejemplo un traje seco de buceo, imágenes, y bueno, se le cuenta un poco a la gente esto. Entonces sí, tratamos, yo en cierta manera en el grupo que estamos, tratamos de divulgar, igual que lo estamos haciendo ahora, ¿no? En ese sentido. A menos que conozcáis algo, ¿no? No solamente se quede todo un artículo científico de un inglés, sino que la sociedad sepa que lo que se hace también en otro sitio. Que también hay españoles ahí. También, exactamente. De hecho, ¿coincidís con algún grupo de investigación? Porque me imagino que esta es la base española y solamente van grupos aquí, pero a lo mejor en las cercanías tenéis bases de otros países. En la cercanía, de hecho, bueno, en la isla Rey Jorge está en la base chilena, hay varias bases diferentes, y justo al lado de la española, ¿vale? Hay otra base, ahora mismo no recuerdo, perdona, pero estaba cerquita, está como a 2 horas en Zodia. De hecho, tuvimos en cierta manera, bueno, pues cosas de la pandemia, con lo que contaba anteriormente, el Esperi, bueno, pues no pudo salir en una de las últimas, ¿vale? Y bueno, pues nos quedamos un poco con el habituallamiento un poco corto, por decirlo así.
Entonces nos echaron un cable los vecinos y nos trajeron trajeron algún tipo de no sé si fue harina, no me acuerdo, alguna cosa, arroz o algo. O sea, que yo también Sí, nos quedamos unos cuantos de días, de hecho fue lo anecdótico, ¿no? Lo anecdótico, de hecho algún crucero noruego también nos tuvo que hacer alguna cosa. Nos quedamos ahí un poco y estamos ya diciendo a ver qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Dónde era? ¿Perdona? Por curiosidad, ¿el vecino era francés, italiano, portugués? Es que no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Hablaban otro idioma, pero no sabía que... Era para saber que era buena gente. Estos era... no me acuerdo. Pero ¿hay algún tipo de, por ejemplo, de proyectos que sean interdisciplinares, pero también entre distintos países? ¿Entre bases diferentes? Sí. Y en la propia base, a ver, también hay proyectos diferentes. Es decir, la base, el cupo que tiene la base son cerca de 60 personas, ¿vale? Que se dice pronto. Y está siempre lleno de gente, ¿no? Siempre está ocupada. Bueno, depende un poco de la logística, pero sí, se trata de que la base se use, ¿no? Es la cuestión, ¿no? Que se le dé utilidad y que se haga investigación. Incluso en el invierno. A ver, suele ser en el verano, exactamente, suele ser en el verano austral, el verano de allí, que empieza, bueno, en torno a noviembre, diciembre es cuando se mueve todo, ¿vale? Obviamente nuestro verano de aquí al de allí, la luz es muy pobre y las condiciones son mucho más extremas. Pero sí es verdad que otras bases internacionales, no sé si son los rusos o los americanos, hay gente que vive prácticamente, bueno, será muy poco, pero se pueden ir allí todo el año. No sé qué estarán haciendo, claro. Nada bueno. A oscuras y a medias, gastar luz. Sí, no, pero la mayor parte de la actividad se hace durante el verano de allí, donde hay más horas de luz y las condiciones son mucho más buenas. Sí. Claro. De hecho, en enero, ¿no? ¿Cuándo es? En enero es cuando hay, vamos, prácticamente es el pleno de luz. Hay días que son casi 24 horas de luz, ¿vale? Nosotros cuando llegamos, que fue en febrero ya tenía como 6 horas de oscuridad, 4 horas de oscuridad, así más o menos, de media, y el día iba avanzando muy rápido, cada día eran 15 minutos menos de luz, 15 minutos menos de luz, ya se notaba con los años. 15 minutos diarios restaba, iba a una velocidad increíble, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vale. Y tienen que aprovechar el verano austral para cualquier... Qué sensación, ¿no? Un día tan largo. Te cunde, trabaja mucho más. En el exterior. ¿Más preguntas? ¿Alguien se quiere ir? ¿Con él? ¿En la próxima expedición? Bueno. ¿No tenéis más preguntas entonces? ¿No? Y por allí, los que estáis conectados, ya estáis empezando a desconectaros tampoco, ¿verdad, Concha? No. Bueno, Pues entonces los vamos a dejar aquí, te vamos a agradecer muchísimo todo lo que has traído hasta aquí.